Muy buenas tardes para todos. Estamos iniciando la transmisión de la conferencia de esta tarde, día martes 4 de agosto del 2020. Damos la bienvenida a todos los que se van conectando y por supuesto a nuestro conferencista invitado. Vamos a dar unos minutos mientras tenemos un poco más de audiencia para dar apertura y dar inicio, por supuesto, a esta conferencia de la tarde de hoy, donde vamos a conversar de un tema que a mí en lo particular me agrada mucho y me genera también mucha nostalgia por todo aquello que tuvimos en algún momento en nuestro país y que hoy añoramos. Y este es el caso de los ferrocarriles y sobre todo, más que de los ferrocarriles, de las estaciones pues que albergaban a todos aquellos que hacían este trayecto y que se movilizaban en esto. Pues hoy tenemos una conversación interesante con un especialista en el tema y la idea es que podamos compartir en la tarde de hoy y hablar justamente sobre esas estaciones del ferrocarril y cómo se ha dado este desarrollo. Así que vamos a esperar un poco más de tiempo, unos minutos más para que se vaya conectando más audiencia. Contarles a ustedes que esta conferencia hace parte de la programación del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda, que tiene como fundamento y como misión la apropiación social del patrimonio cultural, lograr las comunidades y las comunidades del norte del Tolima, por supuesto, y de la región, también fronteriza. Ustedes saben, Honda está en límite con Cundinamarca por el lado de Guaduas y el corregimiento puntualmente de Puerto Bogotá, y el límite también con Caldas. Tenemos a La Dorada muy cerca, y estamos en una zona neurálgica, podríamos decir coloquialmente, que es el ombligo de alguna manera del país. Por aquí se conectó todo y por eso la importancia también de hablar de estos temas en el marco de la programación cultural del Banco de la República y sobre todo de la sede. Hoy tenemos entonces pues esta charla, esta conferencia, esta presentación sobre cómo se manejaron y cómo se llevó a cabo y cómo se desarrollaron las estaciones del ferrocarril en Colombia en un periodo de 70 años, se ha marcado entre 1850 y 1920. Eso significa que este periodo sobre el que va a disertar hoy nuestro invitado, que fue de 70 años, entre 1850 y 1920, repito, pero que ya pasó hace 100 años. Ya hoy estamos en el 2020 y aquí vamos a hablar de qué ocurrió, cómo se hicieron estas estaciones, cómo se desarrollaron estas infraestructuras en el marco de, pues, de toda la red de ferroviaria que se desarrolló en el país. Ya nuestro invitado, que es el historiador y magíster en Historia y Teoría del Arte, el maestro Alexander Pinzón, nos va a contar puntualmente cómo se desarrollaron estas experiencias, cómo se desarrollaron estas infraestructuras y cómo están constituidas y de qué forma. Ustedes saben que Honda hizo parte, y esta región, La Dorada, Girardot, el Río Magdalena, hizo parte, por supuesto, de una de esas líneas férreas en su momento, y pues hay mucho que contar en términos de memoria y de patrimonio. Hoy, 4 de agosto, además, vale la pena decir, mientras se sigue conectando audiencia, que les damos las buenas tardes y les pedimos que nos cuenten además de dónde se están conectando. Hoy, 4 de agosto, vale decir que aparece en un medio digital del Tolima, que se llama elcronista.co, una noticia interesante sobre el panóptico y la estación del tren, particularmente la estación del tren de Picaleña. La estación del tren de Picaleña, junto al Panóptico, están nominadas a la Bienal Nacional de Arquitectura por el trabajo que se ha hecho de recuperación puntualmente de la estación del tren de Picaleña. Así que bueno, coincide esta charla de las estaciones del ferrocarril de 1850 y 1920 con esta noticia que hoy publica el cronista.co sobre la nominación de la estación del tren de Picaleña a la Bienal de Arquitectura. Le damos entonces las buenas tardes a todos los que se conectan. Espero que además pues, vinculen a otras personas más. Esta charla va a estar muy interesante. Vamos a conocer en detalle información y conocimiento
valga la redundancia, importantes sobre las estaciones del ferrocarril. Entonces damos paso a nuestro invitado, al maestro Alexander Monzón. Maestro, muy buenas tardes y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, señor gerente Ángel Moreno. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al profesional Oscar Enrique Marín por esta invitación. Bueno, eh, quiero arrancar diciendo que el, el actual Ministerio de Cultura en el año 1992 inició un programa que se llamó Programa de Reciclaje de las Estaciones del Ferrocarril. En ese momento pues se llamaba Colcultura y fue un trabajo de campo que se hizo a nivel nacional en el cual se pretendía hacer un reconocimiento de las estaciones, un inventario de las estaciones que aún existían para ese año, para 1992-93, y hacer unas fichas de inventario en el cual se recogían las fotografías del estado de las estaciones, se hablaba con las personas que estaban habitando esas estaciones o con las comunidades que vivían en torno a las estaciones a nivel nacional. Posteriormente, bueno, este inventario de este programa de reciclaje quedó consignado o esos trabajos están consignados y los podemos consultar nosotros, por ejemplo, en el Centro de Documentación del actual Ministerio de Cultura. Bueno, posteriormente, el Ministerio de Cultura con el PNREF, que es el Plan Nacional de Recuperación de Estaciones del Ferrocarril, que inició en el año 2011 y se extendió hasta el año 2014, ha retomado ese trabajo inicial y lo que ha querido es desarrollar un esquema de gestión sostenible que pretende lograr la rehabilitación integral de nuestras estaciones del ferrocarril en el ámbito nacional, ¿sí? Entonces, esa recuperación eh, permite dar la importancia que llegaron a tener nuestras estaciones en esa dinámica social, económica y cultural que tuvieron las comunidades, perdón, donde se instauraron las estaciones. Bueno, actualmente en Colombia, por estos dos inventarios que acabo de describir, se tiene más o menos, no se tiene el dato exacto, de un número total de 440 estaciones del ferrocarril a nivel nacional. Ese número cubre 126 municipios y 26 departamentos. Con, con el trabajo que se hizo con Colcultura en el año 1996 por medio del decreto 746 de abril 24, se declararon BIC, es decir, bienes de interés cultural del ámbito nacional, todas las estaciones que quedaron bajo ese inventario. Bueno, de ese inventario se aproxima que nuestras estaciones en un 80-81% pertenecen a Invías, que es la entidad, el Instituto de Vías Nacional, ¿sí? Un 2% pertenece al Fondo Pasivo Social
de los ferrocarriles nacionales y un 2% al Ministerio de Transporte. Otros entes territoriales son propietarios de un 5% de nuestras estaciones y otro porcentaje un poco más alto, el doble, el 10%, pertenece a particulares o, por ejemplo, personas que han llegado a demostrar que han habitado una estación y que por tanto, por cierto periodo de tiempo, y por tanto han pasado a ser propietarios de esas estaciones, por poner un ejemplo. Bueno, hay otros profesionales, sobre todo ingenieros ferroviarios, que bien podrían estar dando esta charla. Lo digo es porque desconozco muchísimo de las cosas técnicas con las cuales se refieren de manera más amplia los profesionales ferroviarios o quienes han trabajado en el sistema ferroviario en nuestro país, ¿sí? Es por eso que tratamos de contactar primero, por ejemplo, a la persona que actualmente dirige el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el arquitecto Alberto Escobar Wilson White, o a personas que han obtenido contratos para hacer estos inventarios de los programas de reciclaje o los proyectos de estudio de las estaciones a nivel nacional, como por ejemplo es el caso de la arquitecta Claudia Hernández, arquitecta restauradora, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el inventario de 160 estaciones del ferrocarril. También existen otros profesionales con quien quizás más adelante podríamos hacer una especie de tertulia, una charla en conjunto, como por ejemplo el señor gerente actual del tren turístico de la Sabana, el ingeniero ferroviario Eduardo Rodríguez. Bueno, dicho esto, quiero pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y para dar un contexto histórico a las estaciones, podemos decir que entre los varios inventos que trajo consigo el surgimiento de la revolución industrial en Europa a comienzos del siglo XIX, estuvo la locomotora a vapor. Entonces, la mecánica o estas máquinas hizo que evolucionaran, se fueran creando una tras otra y fueran alcanzando más capacidad de carga y más velocidad, cosa que hizo que el mundo se movilizara, nos movilizáramos de una manera más ágil. Esto hizo que los rieles del ferrocarril se extendieran por muchas partes del mundo y fueran, a medida que se iban extendiendo las líneas férreas, se fueran superando diferentes problemas, sobre todo de la geografía de los lugares. Y con esto una vez fijados los rieles, fijados los trayectos férreos en los lugares, en diversos lugares del mundo, empezaron a moverse los trenes, los vagones de carga, los vagones de pasajeros, y
y muchos otros de estos elementos que conforman el transporte ferroviario mundial. En el caso en el caso nuestro, en el caso de la Nueva Granada, hoy Colombia, la idea de tener nuestro ferrocarril surgió de manera temprana y surgió con nuestro libertador Simón Bolívar y se concretó posteriormente con los primeros estudios, los primeros trayectos, los primeros proyectos férreos que buscaban esencialmente empezar a comunicar, a enlazar poblaciones del interior de la República con las diversas provincias, con los diversos ríos y los diversos muelles, los diversos atracaderos, los diversos puertos, como Buenaventura, por ejemplo, eh, o los puertos en Barranquilla, y de esa manera también cómo lograr transportar los productos internos y llevarlos, conducirlos, bien fuera por el río Magdalena, eh, y sacarlos al mar por embarcaciones o bien fuera por estas líneas férreas que nos iban a permitir que los mercados llegaran, eh, nuestros productos internos llegaran a los mercados internacionales. Bueno, a raíz de que en la Nueva Granada o en los Estados Unidos de Colombia no contábamos con ingenieros o técnicos profesionales eh, en realizar estos primeros estudios ingenieriles o estos primeros trayectos de los caminos de hierro, como se les llamó, como se les llama coloquialmente, o a las locomotoras, las mulas de hierro, hizo que llegaran a nuestro país ingenieros extranjeros que en muchos casos llegaron a conformar a conformar firmas fuera del país, sobre todo en Nueva York, en Inglaterra, y de esta manera consiguieron contratos que en algunos casos, o más bien en muchos casos, no llegaron a dejar en funcionamiento los kilómetros férreos que se proponían inicialmente. Una excepción de esas primeras obras de los trazados del ferrocarril la hicieron eh, ingenieros como por ejemplo, ingenieros y empresarios como por ejemplo nuestro ingeniero cubano y creo que también tenía nacionalidad norteamericana, Francisco Javier Cisneros, que dicho sea de paso, estuvo y también eh, ayudó a trazar el sistema férreo que hace parte de la estación de la estación de Honda y La Dorada, entre otras. Y bueno, entonces estos primeros ingenieros comprometidos con la causa del ferrocarril hicieron bueno, tuvieron que sortear muchísimas dificultades, sobre todo de nuestra geografía, que pues eh, tuvieron que sortear problemas como la selva en el Pacífico, el sistema montañoso o lo quebrado del territorio antioqueño, tuvieron que superar o interrumpir estos trazados y la construcción también de campamentos, de las estaciones, se vieron también truncadas, se vieron interrumpidas debido a las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente, bueno, otras guerras civiles como la de 1885 o la guerra civil de 1895, posteriormente
la Guerra de los 1000 días, que va de 1899 a 1902. Bueno, una vez superado esto, se, se lograron eh, concretar o avanzar en los trabajos ferroviarios de proyectos como por ejemplo el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril de Girardot, la línea, eh, bueno, en la diapositiva que estamos viendo, hice un listado. eh, eh, bueno, pido disculpas porque puede ser que me falten algunas divisiones. Entonces, en el caso colombiano, el sistema férreo se dividió, valga la redundancia, en divisiones como la división del Cauca, que se llamó inicialmente y posteriormente se llamó la división del Pacífico, que comunicaba el puerto de Buenaventura con, con la ciudad de Cali. La división troncal de Occidente, la división del Magdalena, del Santander, división del Santander, la división central, la división de Antioquia, la división de Amagá, la división de Caldas, la división de Cúcuta, que si mal no estoy, si las personas que nos están escuchando me puedan corregir, creo que esta trató de comunicarse con el sistema ferroviario de Táchira en Venezuela. No sé si se llegó a dar esa conexión entre Cúcuta y Táchira. Bueno, tenemos la división de Girardot, que unió el ferrocarril del Tolima con el ferrocarril del Huila. La división de la Sabana del ferrocarril del Sur, donde, bueno, a partir de la estación de la Sabana, partía el ferrocarril del Sur y el ferrocarril del Norte. El ferrocarril del Nordeste que comunicaba la capital, Bogotá, con otras ciudades como Tunja y Sogamoso, al norte. El ferrocarril de Cartagena, el ferrocarril de Santa Marta, el ferrocarril del Tolima, el ferrocarril de Tunja. Acá veo que me falta el ferrocarril de Puerto Wilches, bueno, etcétera. Por eso digo que este no es un listado completo, sino que es para que nos hagamos una idea de, de esas divisiones que llegaron a conformar todo todo el entramado, todas las ramificaciones, todas las divisiones, todas las líneas férreas de nuestro ferrocarril. Bueno, también entre los otros problemas, entre los otros problemas que tuvieron que sortear los ingenieros del ferrocarril, estuvieron problemas como por ejemplo el paso del túnel de la quiebra, eh, que quería, que buscaba que la, los productos internos generados en Medellín tuviesen esa comunicación con el mercado internacional. Entonces, para eso se atravesaba este sistema montañoso y para ello, entonces, alguien como el ingeniero Alejandro López, colombiano, proyectó, vamos a verlo un poquito más adelante en detalle, el famoso túnel de la quiebra para lograr este cometido. Y bueno, la intención entonces era eh, que se fueran creando también, conforme se iba extendiendo el sistema ferroviario por estos lugares, por estas diferentes regiones de Colombia, se fueron también creando algunos caseríos, fueron surgiendo algunos poblados y algunos, no todos, llegaron a convertirse con el paso del tiempo en municipios, ¿sí? Municipios que a la vez se conectaron con otras diferentes regiones de nuestra geografía. Y bueno, las primeras locomotoras a vapor
inicialmente, llegaron a centenares de estos lugares recónditos de la selva, de la montaña, de nuestras sabanas, nuestros valles, y eso generó también, permitió que se generaran diversos empleos, tanto formales como informales, y que se creara en torno a eso este gran movimiento cultural que constituyen los trabajadores del ferrocarril o los trabajos o los trabajadores ferroviarios y, y más importante también sus familias. Bueno, entonces, como lo mencionaba, en muchos lugares del mundo el, el ferrocarril se bifurcó en estas divisiones como las que vemos en nuestro caso, y esas divisiones a su vez se dividieron en otras líneas o ramales de conexión que buscaban precisamente eso, conectar, eh, unir, transportarse, comunicar pueblos, municipios, regiones, ciudades, etcétera. Bueno, podemos, si quieres, pasar a eso, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, sí, como lo mencionaba, entonces algunos de estas líneas ferroviarias llegaron a convertirse también en ferrocarriles internacionales. Entonces, como en el caso que mencionaba de el ferrocarril de Cúcuta, que llegó a conectarse con el ferrocarril del Táchira en Venezuela, y hubo un gran proyecto que no se concretó nunca, que fue la intención de crear un ferrocarril panamericano, que era comunicar los países de lo que hoy es la comunidad andina. Es decir, comunicar la Nueva Granada, comunicar Colombia con Ecuador, con Perú, Chile, Bolivia, la Argentina, etcétera. Repito, esto pues quedó solamente en proyectos y pues actualmente lo que hace esa función es la actual carretera panamericana, entonces nos podemos desplazar por esta vía carreteable desde, desde cualquier lugar de Colombia haciendo conexiones, y podemos viajar por la Panamericana hasta el sur de la Argentina, por ejemplo. Bueno, entonces muchos de estos proyectos ferroviarios quedaron solamente en el papel, quedaron en planos, que dicho sea de paso, muchos de estos proyectos se encuentran en los centros culturales de algunas estaciones, ¿sí? Como por ejemplo la estación Medellín en la capital. eh, Se encuentran en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, hay un fondo dedicado exclusivamente a la historia del ferrocarril. Entiendo que en Manizales, en, en Armenia, en la Universidad Pública Piloto de Medellín, también se cuenta con material, sobre todo fotográfico, muy valioso, documentos, fuentes primarias que se pueden estudiar o se pueden continuar estudiando. Hay muchísimo material por trabajar y continuar descubriendo esa historia de nuestras estaciones, esa historia de quienes construyeron el ferrocarril en Colombia, quienes construyeron nuestras estaciones, los campamentos y el diverso complejo, el diverso mundo que comprende una estación del ferrocarril. Bueno,
Bueno, con los avances de la ingeniería y el establecimiento, o el ir fijando las traviesas e ir fijando los rieles sobre las traviesas, y mientras se iba extendiendo estos trayectos férreos, se erigieron a cargo de algunos ingenieros y a cargo de algunos arquitectos, o también hubo personas profesionales que se formaron tanto como ingenieros como arquitectos, y ellos establecieron los principales símbolos arquitectónicos del mundo ferroviario, que son precisamente las estaciones del ferrocarril. Entonces, bueno, en términos generales, nuestras primeras estaciones se construyen entre 1852 y 1920. Bueno, posteriormente a esta última fecha, desde luego que también se construyen más estaciones, y se continúan restaurando, terminando, y, y pues como en todas partes del mundo, estas edificaciones, nuestras estaciones, también han sido víctimas del fuego, ¿sí? Algunas desaparecieron por incendios, otras han sido vandalizadas. Cuando se interrumpe el tren en Colombia, empieza ese lento proceso a partir de 1920, con la llegada del automóvil a Colombia, posteriormente a 1920. mmm, bueno, se inician las construcciones o los trazados, pero ya de la construcción de nuestras carreteras o del sistema de transporte sobre ruedas. Y con ese proceso se fueron se fueron interrumpiendo los servicios de algunos trayectos férreos, de algunas líneas férreas. Entonces ya no se podía ir a ciertos lugares dada esa interrupción. Y eso hizo que muchas de las estaciones del ferrocarril empezaran a quedar abandonadas. Por tanto, se empieza ese lento proceso de deterioro y de desmantelamiento, también de vandalismo, lo tenemos que decir, porque algunas han sido vandalizadas, pues se han hurtado vamos a ver más adelante, los elementos que conforman una estación. Muchos fueron robados, saqueados, y, y algunas pues las hemos llegado a perder del todo. Pero también está lo que mencionaba al inicio, está el Ministerio de Cultura, que está con esa campaña de recuperar ese patrimonio mediante la restauración. Y bueno, claro, no se puede, no hay los dineros, no hay la infraestructura para recuperar a la vez todas las estaciones del ferrocarril, pero sí está este programa de restauración o de reciclaje de las estaciones, al cual se pueden dirigir las personas de diferentes municipios, de diferentes pueblos, veredas, ciudades donde están las estaciones, y solicitar al Ministerio de Cultura cómo hacer para recuperar ese patrimonio. Y como lo vamos a ver más adelante, la recuperación, la restauración hecha por algunos arquitectos especializados en restauración han dado unos resultados muy satisfactorios, muy buenos. Bueno, ahora sí vamos a la diapositiva 3. Y entonces decimos que ya entrando en materia a las formas y los volúmenes de una estación, tenemos en este inventario en el que
tuve la oportunidad de trabajar, se llegó a la conclusión que podíamos tener estas formas de una estación, que es en forma en L, lo que está al frente de el elemento que está en color como color terracota, es la línea férrea. Tenemos estaciones en forma de T, estaciones en forma lineal. Tenemos también volúmenes de estaciones en Colombia, estaciones en volumen, perdón, lineal, en volumen compacto o de 2 pisos simétricos, volumetrías o volúmenes de manera compuesta, es decir, un primer piso más alargado con respecto al segundo piso de la estación, creando así terrazas en el segundo nivel y volúmenes lineales, pero con anexidades o anexos que pueden ser talleres, bodegas, etcétera. Siguiente, por favor. En la diapositiva número 4, Oscar, ¿me ayudas con la número 4? Anterior. Esas formas. Esta, maestro, tenemos anterior, porfa. Esta. Bueno, acá vemos las circulaciones de una estación del ferrocarril. Entonces tenemos estaciones central, pero con paso lateral y lineal. Tenemos la siguiente, hacia la derecha, es estaciones con acceso central y con paso doble lineal. Entonces se puede circular de manera en los dos sentidos y al mismo tiempo. La siguiente, la tercera, es con acceso central, pero con paso también adicional lateral, lineal. La cuarta o la parte inferior izquierda tenemos estaciones con circulación de acceso central, pero que en las estaciones en las que podemos tener acceso al andén para abordar el tren, tanto por un paso a la izquierda o por un paso también a la derecha, es decir, un paso doble. Bueno, y tenemos estaciones con circulación de acceso central, pero que está interrumpido el acceso frontal al andén para pasar a abordar el tren, interrumpido, y entonces se forman 2 pasos, pero laterales, tanto de izquierda como de derecha, y sencillos. Tenemos estaciones con circulación de acceso tanto central, directo, sencillo, como con circulaciones dobles, tan sencillas, dobles por la parte, bien sea por la parte izquierda o la parte derecha. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Esta, maestro? Sí. Bueno, en las formas de implantación en este estudio que mencionaba, en el que participé, se llegó a la deducción. Claro que esto también no es imposición. Con esto quiero decir que otros estudios futuros de otros profesionales, esto se hizo con un equipo profesional de ingenieros ferroviarios, antropólogos, arquitectos con experiencia en restauración,
historiadores, etcétera, puede ser complementado con futuros estudios y con el hallazgo de otras tipologías, de otras volumetrías o de otras formas de implantación de una estación. Pero entonces, en este estudio, pues tenemos formas de implantación única y paralela a la línea férrea. La estación está paralela a la línea férrea. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso de esta estación. La siguiente a la derecha, perdón, sería una estación compuesta y paralela a la línea férrea y compuesta por anexidades que pueden ser bodegas al lado y lado de la estación. Tenemos estaciones con forma de implantación compuesta con plaza lateral. Entonces está la estación, una bodega a la derecha y puede estar un parque o una plaza a la izquierda donde se hacen múltiples actividades en esta plaza. Puede ser desde celebraciones a la Virgen del Carmen, patrona de los ferroviarios o patrona de los transportadores también. Se pueden hacer actividades escolares, se puede pasar ratos de ocio y eso interactúa con la estación, o se puede jugar en el parque, en la plaza, se puede conversar, hacer visita mientras se espera a que llegue el tren. Bueno, la siguiente estación, la cuarta forma de implantación, tendríamos una implantación compuesta con plaza central posterior. Entonces tenemos la estación, las bodegas o campamentos o vivienda del el director de la estación, y la plaza estaría en la parte posterior de la estación. La quinta, tenemos una implantación compuesta diversa con relación complementaria. Es decir, estas son estaciones que se complejizan aún más, tienen más anexidades y son mucho más grandes, ¿sí? Entonces, un ejemplo de una estación como estas pueden ser estaciones que son estaciones como la estación de Manizales o la estación de Buenaventura o la estación de Medellín, en la que hay bastantes elementos que conforman la estación. Entonces, no solamente tenemos la estación, sino que también tenemos más vías férreas, en este caso 2, pero puede ser que existan 4 vías férreas, triángulos de inversión, pueden existir cambiavías, pueden existir al mismo tiempo la plaza, la estación, el campamento, los talleres, bodegas, campamentos al frente o cruzando las vías férreas, campamentos donde que habitaban ¿cómo se llamaban? Las cuadrillas de obreros ferroviarios que trabajaban en múltiples labores. Entre ellas, por ejemplo, cuando se descarrilaba un tren, entonces ellos acudían con la grúa, con la maquinaria necesaria para lograr enganchar la locomotora o el vagón que se hubiese accidentado y volverlo a colocar o reparar la vía férrea cuando éstas se dañaban también por el uso, por el desgaste de los rieles. Y bueno, y muchas otras labores que estaría bien que las dijera un ingeniero ferroviario que tiene experiencia en estas cosas. Bueno, más no yo que no tengo esa experiencia. Bueno, la siguiente es una implantación de estación compuesta diversa con relación al territorio. Entonces es la misma estación anterior, pero entonces hay más elementos que
requirieron estas estaciones, como por ejemplo la estación de Buenaventura, que la vamos a ver más adelante, y es una estación en la que están como es un muelle, es un lugar de llegada de embarcaciones, es un puerto. El muelle se extiende, la línea férrea se extiende sobre el muelle, entonces tenemos que es necesario por el volumen de personas que trabajan de manera formal, o lo decíamos atrás. Entonces, todas estas personas conviven al mismo tiempo en lugares, en estaciones y lugares o municipios tan grandes, pues necesitan de otra infraestructura, como fueron la creación anexa de clínicas, de, de hospitales, de escuelas, incluso de hoteles, como vamos a ver más adelante. Bueno, siguiente diapositiva, Oscar. Esa, muchas gracias. Bueno, esta estación pertenece a la... ahora vamos a ver una serie de ejemplos de estaciones y tenemos en la división del Pacífico, tenemos en la línea de Cali a Cartago la estación del ferrocarril Guanabanal, ¿sí? Este es un ejemplo de estación lineal con acceso sencillo al andén. La imagen de la izquierda, repito, vemos la importancia, es una imagen de 1954 y vemos la importancia de estos documentos que decíamos al comienzo, no solamente los documentos cartográficos, no solamente los levantamientos de ingeniería, no solamente los documentos de los trazados ferroviarios como fuentes primarias para que tratemos todos de reconstruir la historia de nuestro ferrocarril, de nuestras estaciones, sino que también está la fotografía como ese elemento o medio por el cual podemos también leerlas, hacer una lectura iconográfica y compararla con fotografías recientes, por ejemplo, la fotografía de la misma estación, solamente que 50 años después, un poco más. Esta fotografía es de 2014, en la cual vemos cómo, por ejemplo, en 1954, la cubierta o el alero de esta estación estaba soportado por unos elementos diagonales en madera. Y como vemos que años después, en 2014, la estación perdió esos elementos. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Sí? Entonces, a la hora de intervenir el arquitecto restaurador o los equipos de restauración, porque realmente un solo arquitecto no hace verano, quiero decir con eso es que si bien puede dirigir una obra de restauración de una estación, necesita de otros profesionales como albañiles, como en ocasiones decoradores, en ocasiones personas que trabajan la yesería o la ornamentación en yeso, necesita de carpinteros, de personas que trabajan la forja en hierro, por ser materiales que constituyen o que tienen las estaciones. Entonces podemos ver que como parece ser que todo pasado fue mejor, como lo decía al comienzo nuestro gerente Ángel, que sí da nostalgia, la fotografía da nostalgia y esta fotografía lo es el caso de estas personas que están en la estación Guanabanal, que son músicos
y comparsas celebrando. En ocasiones, estos grupos de música también hacían parte de ese trabajo informal que comentábamos, que al subirse a los vagones del tren, pues también llevaban música y con eso pues era una forma de trabajo. Esta estación tiene la particularidad de que fue construida, por ejemplo, con el bareque. El bareque utilizado en esta región, pues están los amplios cañaduzales, entonces se tomó esa caña y me imagino que se secó, no sé, y se empleó para, en forma de bareque, para construir los muros de la estación. Después, con el paso del tiempo, los estudiantes, antes de que se interrumpiera el paso del tren por esta estación, antes de que se acabara el tren en Colombia, los estudiantes paraban acá a, a consumir pan de bono. Entonces, por eso rebautizaron esta estación como la estación Pan de Bono. Ahora que se interrumpió el tren, me imagino que ya perdió ese apelativo que había recibido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el caso de la estación del ferrocarril Palmira, que también hace parte de la División del Pacífico y se encuentra en la línea que de Cali conduce a la estación Palmira. Bueno, esta fotografía también, esta fotografía creo que pertenece a esos fondos que mencionaba importantes. El fondo fotográfico de la Universidad Piloto de Medellín. Y bueno, vemos una estación con una cubierta o faldones a dos aguas con ventanas y puertas con arcos rebajados. Y bueno, algunas canaletas y por aquí encima de la cubierta se asoman algo que parecen ser chimeneas. Bueno, quise traer esta imagen de esta estación para compararla con la siguiente y ver cómo se hizo para recuperar, para restaurar esta estación y darle un poco más de vida. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos el estado actual de esta estación y vemos cómo se abolió completamente la cubierta, muy probablemente en teja de zinc. Se creó ese cuerpo central neoclásico, con ese frontis también neoclásico, y se crearon, donde estaba la cubierta, a los lados del primer piso, estas especies de terrazas, y se sacó en volumen sobre la fachada estos arcos de medio punto, formando un amplio balcón y un balcón con balaustrada, muy seguramente en cemento o en yeso. Y el resultado pues es un resultado pues hermoso. A mí me parece que es una restauración impecable. Bueno, podríamos detenernos en mirar otros detalles como el escudo que se colocó en el frontis y las fechas de creación de la estación. Y también vemos que el Ministerio de Cultura, junto con el INVIAS, por ejemplo, y en algunos casos con los municipios, en algunos casos con la empresa privada, se logran unir para dar estos resultados y, y darle otro uso a las estaciones, ¿sí? Que eso es otra cosa. Entonces ya abandonadas las estaciones y una vez restauradas
como en este ejemplo, entonces se mira qué uso le vamos a dar, ¿sí? Entonces me parece que el uso que se le resolvió dar a esta estación Palmira es muy valioso. Entonces se creó, no sé si aún funciona, pero se creó el Museo Arqueológico de Llano Grande y la idea era brindar un espacio, un complejo lúdico a la población eh, de Palmira y constituirlo como un centro cultural educativo que se llama Llano Grande. Bueno, veamos un siguiente ejemplo de estación. Esta, este es el estado deplorable en el que estaba la estación de El Limón, estación que pertenece a la división del ferrocarril de Antioquia. Entiendo que está en el municipio de Cisneros. Si alguien que nos escuche nos puede corregir o confirmar que se encuentran en el, bueno, no sé si es el corregimiento del Limón y en el municipio de Cisneros. Bueno, vemos el estado de deterioro tan lamentable, incluso en la parte de la cornisa derecha superior está completamente fracturado el muro, rota la cornisa. El estado de humedad también es fuerte, tanto que empezaron a surgir plantas en algunas partes. El moho también corroe, el basamento estaba bastante deteriorado. La, esta pérgola o esta pérgola, mmm, la teja de zinc totalmente deteriorada, en algunas partes ya no existe. Y acá está la parte posterior de la estación, ¿no? Entonces acá parece ser que tenemos en esta especie de patio, tenemos una especie como de... no, démosle la anterior, por favor. Tenemos como una especie de, ¿cómo se llama? De válvula para extraer de aljibe, o una bomba para succionar el agua para proveer a la estación. Entonces, ahora sí la siguiente, Oscar, por favor. Eso. Entonces vemos en este ejemplo cómo se logró también, no recuerdo es quiénes invirtieron en la recuperación de esta estación, pero creo que fue el municipio, ¿no? Y miremos el gran logro de recuperación que, pues, a mi modo de ver es impecable. Tanto que se llegó a habilitar algunos elementos ferroviarios como este, creo que se llama carromotor, si no estoy mal, que vemos allá al frente de la fachada, y pues un trabajo de sustitución total de la cubierta, de los elementos que sostenían esa cubierta, la recuperación impecable del basamento, muy seguramente toda la carpintería se sustituyó. Y bueno, siguiente. Veamos eso. Ah, bueno, esta también es antes de la intervención, de la restauración. Y bueno, esta es una estación que está antes del paso o el túnel de la quiebra que veíamos al comienzo. Y vemos cómo la población ingenió estos vehículos que les llaman motorrodillos. En el Pacífico a estos les llaman brujitas. En otras partes les llamarán de otra manera. Bueno, lo traje a colación por eso, ¿no? Para que viéramos que para ir a pasear e ir a visitar la chorrera que está cerca a esta estación, entonces se han creado estos sistemas de transporte
que estamos viendo, sí, en esta siguiente diapositiva. Entonces ahí vemos estos carromotores. Vemos al fondo, a la izquierda, en la parte de la montaña, la chorrera. Y vemos personas que se están alistando para ir a visitar estos lugares. Y bueno, como ya no pasa el tren por acá, pues entonces para eso están estos vehículos hechizos. Bueno, siguiente. Bueno, este es un ejemplo de lo que sucede, de algunas de las muchas cosas que suceden en una vía férrea, ¿sí? Entonces, cuando nos alejamos de la estación, hay espacios como viaductos, puentes giratorios, viaductos, bueno, ya lo dije, puentes como por ejemplo el puente de Golondrinas, y en este caso, como lo decía al comienzo, este personaje, este ingeniero colombiano, el ingeniero Alejandro López, muy temprano, a muy temprana edad, hacia en el momento que tenía como 20 años, entiendo, hizo su proyecto de tesis para graduarse como ingeniero, propuso que para superar el paso de la quiebra de este sistema montañoso y poder conectar las estaciones de Santiago y la que veíamos de Limón, propuso hacer un túnel, dinamitar y excavar la montaña para pasar al otro lado. Parece ser que en el momento eso eh, se vio como una idea loca, muy traída de los cabellos, y no se le hizo caso. Posteriormente, eh, parece ser que 20 años después de la propuesta de este joven ingeniero, se decidió hacer ese túnel para permitir la comunicación de Medellín con Puerto Berrío y con las estaciones de Puerto Berrío, de ahí al Magdalena, y poder sacar los productos varios del mercado interno, como el café, bultos de carga de café, por medio de las locomotoras y los vagones de carga, y de esa manera poder transportar mucha más carga y a mayor velocidad, y por tanto llevarlo y conducirlo a los puertos en el Caribe y de ahí a diversos puertos del mundo. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente estación es un ejemplo. Como les decía al comienzo, no podíamos traer todos los ejemplos porque son 450, 480, 450 mal contadas estaciones. Entonces traje solamente algunos muy pocos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, no sé, quizás más adelante cuando hagamos otra charla, quizás con un ingeniero ferroviario que nos puede dar los nombres de otros elementos o anexidades que están en una estación con más, con más detalle, con más precisión y con los nombres técnicos de la ingeniería, eh, podamos ver otros ejemplos de otras estaciones de otros municipios. Bueno, esta es estación Albán, que hace parte del ferrocarril de la Sabana, y esto es antes de la intervención que se hizo en el año 2014. Vemos cómo esta estación pues estuvo vandalizada con grafitis, eh, los pañetes deteriorados, algunos muros faltantes en la parte posterior, el, el título de la estación ya se estaba deteriorando aún más, la pérgola que se caía, la,
también empezaron a crecer plantas, vegetación en los lugares más húmedos, y vemos que también tiene elementos neoclásicos y también tenía una cubierta cruzada con faldones a dos aguas, ojos de buey sobre las cornisas. Y siguiente, por favor, Oscar. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo fue esta restauración que, según entiendo, también se hizo con la ayuda o en conjunto, no solamente del municipio, sino también entiendo que de Invías, no sé si me equivoque, y el Mincultura. Entonces vemos cómo se dio esta recuperación, a mi modo de ver, impecable. Se ve que, bueno, se ve el letrero, se ve todo, y vemos también cómo estas claves, lo que está encima de los arcos de rebajados, se llaman claves, no las veíamos en el estado de deterioro en el que estaba en la diapositiva anterior. La pérgola se reemplazó totalmente, que estaba inservible. Lo mismo las cubiertas, y para evitar los problemas que destruyen a muchas edificaciones, entre ellas nuestras estaciones, pues son los problemas de humedad. Entonces, muy seguramente por eso el grupo de profesionales que intervino en esta estación habrá hecho este sistema de canales y bajantes para disponer de las aguas lluvias y arrojar este resultado tan bueno. Vemos también que el andén, sí, por acá creo que ya no pasa el tren, entonces vemos que se decidió para desviar también las aguas lluvias. El nivel del andén estaba a 0.0, es decir, a nivel. Entonces se le dio una cierta pendiente para desviar precisamente las aguas y no empiecen a subirse por las paredes e ir deteriorando la estación. Bueno, no nos detenemos a continuar describiendo porque ya vamos a terminar. Siguiente, por favor. Bueno, esta es otra muestra de cómo quedó la estación, y vemos que se recuperó también algunos elementos que tienen nuestras estaciones, y es que algunos tienen los años en los que se construyeron. No todas, este es un caso de pronto hasta excepcional porque muchas no tienen los años de construcción o los años de inauguración también. Y esta también tiene algo adicional, y es que tiene la altura sobre el nivel del mar a la cual se encuentra, que en este caso son 2.246 metros sobre el nivel del mar. Vemos que es una estación lineal con un paso doble, doble central, y la implantación pues la desconocemos porque muy seguramente las bodegas, los talleres, los campamentos que estuvieron cercanos habrán desaparecido. Siguiente, por favor, Oscar. Bueno, esta también es nuestra estación de ferrocarril de La Sabana, de la cual partía el tren hacia, bueno, y aún parte hacia estaciones como la estación de Usaquén o la estación de Zipaquirá, La Caro, y de ahí conectaba, ya no, con los departamentos de Boyacá y del Tolima. Y de ahí con el resto de ramificaciones. Entonces, esta estación vemos que es una estación mucho más grande, de volumen compacto, que tiene muchos más elementos constructivos. Vemos la influencia de neoclásico en las columnas
en este caso Corintias. Vemos que tiene un escudo, el escudo de Colombia en la parte central y alta sobre la cornisa. Vemos que en el caso de esta tiene la fecha de la, seguramente 1913, la fundación de la estación. Tiene su pérgola, tiene bueno, bastantes elementos en piedra adoquinada, ventanas, algunas ventanas con arcos de medio punto, eh, arquitraves en la parte alta y bastante decorada. Vemos que... No, démosle siguiente, por favor. Bueno, esta fotografía, que creo que es de nuestro fotógrafo Gumersindo Cuellar, nos muestra que al fondo, hacia el occidente de la estación, estaba otra estación que construyó el arquitecto Pablo de la Cruz, que a propósito, recientemente el grupo de investigación del profesor Jorge Ramírez y de la profesora Silvia Arango hicieron una investigación muy detallada acerca de este profesional de la arquitectura que proyectó y construyó la estación del ferrocarril del norte, que es la que vemos al fondo, cercana a la estación de La Sabana. Y bueno, les recomiendo esta publicación. Entonces vemos que también en el caso de esta estación tenía su plaza al frente y daba para la convivencia, el intercambio intercultural. Vemos diferentes clases sociales interactuando, vemos vendedores informales y eso movían las estaciones. Eso, uno podía divertirse, estar un tiempo al frente de la estación, otro tiempo en la sala de espera, finalmente abordar el tren, disfrutar del recorrido del tren. Era algo realmente muy hermoso hacer parte del disfrute de estar en una estación o una plaza de las estaciones del ferrocarril. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos el interior de la estación de La Sabana, que fue diseñada por quien es considerado el primer arquitecto bogotano, o sea, con título en mano, aunque se formó en 3 academias. Él se formó a temprana edad, el arquitecto Mariano Santamaría Spaniel. Él no solamente fue arquitecto, sino también obtuvo el título de ingeniero también. Entonces se formó en Europa, en París, y también en una universidad en Aquisgrán, que es frontera entre Bélgica y Alemania. Bueno, con estos conocimientos, él vuelve al país hacia la década de los años 80 del siglo XIX y proyecta la fachada, pero entonces, viendo la fachada y comparándolo con esta es la parte del foyer o la parte interior de la estación, vemos que se repiten estos elementos, ¿no? Estos elementos como estas columnas en piedra con su basamento y con sus remates históricos, entonces muy probablemente también no solamente hizo la fachada, sino también este interior y habrá proyectado quizás la parte de la escalera a este segundo nivel, y de aquí podemos pasar al siguiente espacio, que es la sala de espera y las taquillas, por ejemplo. Y de ahí a los andenes
gigantes y más o menos 4 vías férreas que tiene la estación de ferrocarril de la Sabana. De acá quiero decir de esta estación es que actualmente el director del tren turístico de la Sabana, que parte de acá y que va hasta Zipaquirá, hasta las salinas de Zipaquirá, que es el ingeniero Eduardo Rodríguez, que trabajó en los ferrocarriles nacionales de Colombia, creo que es la FEN, pensionado de eso, una gran persona, un gran profesional. Él recuperó unas locomotoras, entiendo que en Girardot, que iban a ser desmanteladas, iban a ser vendidas por chatarra, fundidas en una siderúrgica. Él las recupera, las compra, les hace mantenimiento y las pone al servicio de lo que después creó a partir de 1992, que pasó a llamar Turistren. Y bueno, y lo digo no por echarle flores a este ingeniero, sino que hice el recorrido, tuve la grandiosa aventura de subirme al tren de la Sabana y realmente lo recomiendo. Es, es una experiencia muy bonita. Siguiente, por favor, Oscar. Bueno, no recordaba que había traído esta fotografía de la estación del ferrocarril del sur, perdón, había dicho del norte, diseñada por Pablo de la Cruz. Eh, Lamentablemente, y bueno, no sé por qué, si fue construida hacia 1928, porque fue demolida tan pronto, ¿sí? En 1950, eh, según encontré, se dio su demolición, entonces tuvo una vida útil demasiado corta. Vemos el tranvía, vemos estos elementos ornamentales re, republicanos, y bueno, este tipo de arquitectura encaja precisamente en eso que hemos periodizado, o que la arquitectura ha periodizado como su periodo republicano, que va más o menos de 1820 hasta 1930. Entonces, este edificio entraría justo en ese periodo de la arquitectura. Que bueno, Pablo de la Cruz es un arquitecto más, más reciente. Bueno, es un volumen un poco pesado por el remate de este acceso, que no es frontal, sino como lateral. Bueno, siguiente. Bueno, y ya para terminar, vamos a pasar rápidamente estas últimas diapositivas porque ya nos estamos pasando de tiempo. Esta es la estación El Bosque en, en Medellín, Antioquia, y hace parte del ferrocarril, el ferrocarril de Antioquia. Veamos algunos elementos como por ejemplo el andén, la vía férrea, una sola vía férrea. Tenemos elementos que fueron, en algunas estaciones fueron elementos muebles, como por ejemplo las bancas, en algunos casos fueron de madera, en algunos casos encontramos en estaciones bancas en material pétreo, talladas. Vemos ventanas con puertas y ventanas con arcos rebajados. Vemos unos elementos ornamentales de la cubierta en teja de zinc, y también parte de la cubierta en teja de barro, con una especie como de volumen un poco más alta que sobresale con respecto a las otras dos cubiertas. Bueno, siguiente. Bueno, como mencionaba, muchas estaciones afortunadamente cuentan con planimetrías o con
o con planos originales de lo que se quería que fuese el proyecto final. Y algunas de estas planimetrías, de estos planos trazados por arquitectos o también por ingenieros, se conservan en estudios como por ejemplo el realizado por el profesor Carlos Niño, arquitecto, en su trabajo Arquitectura y Estado en Colombia. Y él da cuenta al revisar los fondos documentales del Ministerio de Obras Públicas, encuentra este tipo de documentación. Entonces, cuando queramos hacer una revisión bibliográfica para hacer el estudio de nuestra estación del lugar de residencia, podemos acceder a estos diversos archivos que les he venido mencionando, como los archivos fotográficos, el Archivo General de la Nación, el Archivo del Ministerio de Obras Públicas, los archivos que en algunos casos, aunque son excepcionales, cuentan algunas estaciones, como por ejemplo la estación Medellín en Medellín. Bueno, siguiente. Finalmente, este proyecto, siguiente, Oscar, finalmente ese proyecto no se hizo, sino se hizo una estación diferente, ¿sí? Con una estación con un vacío central con doble altura, una estación con republicana de 1925, que es la fecha en la cual se inaugura. No tengo claro cuántos años se tardaba construir una estación de esta índole, de este tamaño, con elementos dóricos, con, con mucha decoración, con mucha ornamentación en yesería interior, por ejemplo. Entonces, muy seguramente en estas estaciones se contrataron no solamente arquitectos, sino doradores, hojalateros, alarifes, ornamentadores, yeseros, canteros. Y bueno, este también es un gran ejemplo porque ¿cuál es el gentilicio de las personas de Chiquinquirá? Chiquinquiraños están muy, muy contentos con su estación, con su antigua estación, porque ahora funciona también un centro cultural que hace que la dinámica cultural de este municipio, de esta ciudad, sea aún mayor, dada la afluencia de público que va a este lugar a formarse como artistas plásticos, en cursos de danzas, en diversas actividades culturales que tiene lo que hoy es el Centro Cultural Rómulo Rosso. Bueno, siguiente. Bueno, vemos que tiene una mansarda, ¿sí? Bueno, que tendemos a asociar las mansardas con estilos franceses y bueno, esta tiene esta peculiaridad y estas especies de linternas también. No vemos que tenga el reloj que tienen algunas estaciones, tampoco vemos que tenga la fecha de inauguración o las fechas de construcción, como si lo veíamos en la estación de la Sabana. Bueno, siguiente. La siguiente es la estación del ferrocarril Zarzal, que hace parte de la división del ferrocarril del Pacífico y es una estación con cubierta, originalmente es una fotografía, originalmente con cubierta en teja de barro, sencilla, con un basamento alto, muy seguramente en piedra o quizás en ladrillo recubierto con mortero y pintado.
y vemos formando los arcos de las puertas y las ventanas, lo que parece piedra adoquinada y elementos como su clave y una pérgola para proteger el andén de la estación de, de la lluvia y generar seguramente sombra sobre el andén mientras abordamos los vagones del tren. Vemos unos carromotores en la fotografía debe ser una fotografía de 1970, no creo que sea tan anterior. Bueno, bueno, en esta estación vemos que tiene una, dos, tres, tiene cuatro líneas férreas. Vemos que también en la fachada de la fotografía de la derecha vemos un inventario por parte de la empresa de ferrocarriles nacionales, FEN, que se hizo en el año 89 y se ve la fecha de ese inventario que se hizo. Aún la conserva. Siguiente. Bueno, la siguiente imagen también es... siguiente, Oscar, por favor. También es la estación Zarzal. Repito, en estas fotografías, a la hora de hacer el estudio histórico antes de la intervención del inmueble, son de vital importancia para ver qué elementos constituían una estación, qué elementos se perdieron, qué elementos compositivos cambiaron o se reformaron. Y ya al compararlos con elementos como por ejemplo las fotografías más recientes en el trabajo que se hizo en el año 2013, 2014 del programa nacional de reciclaje de las estaciones, entonces nos podemos dar cuenta de cuál es el estado de conservación de nuestras estaciones y qué elementos decorativos como este clave que vemos con algunas hojas de lo que parece ser hojas de laurel o no sé si sea hojas de una planta que se dé en la región donde fue instaurada esta estación Zarzal. Siguiente. Bueno, me enamoré de la estación Zarzal porque traje otras fotografías. En la de la derecha vemos del año 2012 una fotografía en la cual vemos que está vandalizada. Esa es la taquilla, perdón, sí, donde se expedían, valga la redundancia, el expendio de tiquetes, como dice en el letrero. Y vemos también que está vandalizada es porque tiene residuos de botellas plásticas que se ven en la imagen, lamentable. Y en la imagen de la izquierda es una fotografía precisamente de la llegada del tren y cómo todas las personas, campesinado, oficinistas, personas que trabajan en la estación, pues todos conviven en ese momento y es un momento álgido que es la llegada del tren a una estación y también es un momento de convivencia bonito, o era, porque ya lo hemos ido perdiendo muchísimo. Entiendo que del sistema férreo completo que teníamos o que existía, solamente está activo únicamente el 9%. ¿Sí? ¿Qué pasó? No se pudo poner de acuerdo el sistema de carreteras o el sistema de transporte eh, del automóvil o del transporte sobre ruedas, sobre llanta, con el sistema sobre rieles o el sistema ferroviario. Entonces, el primero terminó desplazando a este importante
sistema de transporte que perdimos casi en su totalidad. Vemos las experiencias de otros países como por ejemplo Ecuador o Perú o en muchos países de Europa como España, por ejemplo, que sí fueron capaces de tener varios sistemas de transporte funcionando a la par y ayudándose. Por ejemplo, podemos viajar en Ecuador, no lo he hecho, me gustaría hacerlo un día, es hacer el desplazamiento desde Guayaquil hasta Quito. Uno puede viajar en tren desde el sur de Ecuador hasta la capital, Quito. Lo mismo en Perú, uno puede viajar desde la estación Ollantaytambo a ir perdón, desde Lima. Desde Lima se puede viajar en tren hasta el Cusco, creo que son como 15 o 18 horas el desplazamiento, pero bueno, el disfrute, pues atravesar la cordillera de los Andes debe ser una cosa muy hermosa de hacer. Y también aparte, ya estando en Cusco, también está el tren que lo lleva a uno hasta la estación, desde la estación Ollantaytambo hasta la estación de Aguascalientes, y luego al otro día ir tomando mate de coca para ir a conocer Machu Picchu. Siguiente. La siguiente, y ya vamos a terminar, nos faltan dos. Esta imagen es la estación del ferrocarril Usaquén, que hace parte del ferrocarril de la Sabana, y nos ocurrió una anécdota en esta estación, porque estábamos hablando con el ingeniero que les mencionaba, que es el gerente del tren turístico de la Sabana, el ingeniero Eduardo Rodríguez. Estábamos en su despacho, en esa ventana del segundo nivel, y estábamos conversando con él, un grupo de investigadores, hablando con él, y de repente nadie dijo nada, pero sentíamos que estaba temblando y dijimos, todos nos miramos y dijimos, el único que no nos miraba y se quedó callado fue el ingeniero Eduardo, pero era porque se estaba guardando, y es que resulta que esta estación tiene la particularidad que el entrepiso del segundo nivel es todo en madera, la escalera también, y los enchapes, ¿cómo se llaman? Los enchapes todos son en madera, entonces se alcanzaba a mover la estación porque el tren estaba por llegar. Entonces ya cuando sonó la campana, solamente en ese momento entendimos que no estaba temblando, sino que llegaba el tren a la estación para dirigirse luego a la estación La Caro o Zipaquirá. Bueno, no recuerdo. Bueno, esta es una estación compuesta, pero en lugar de el elemento central generar terrazas sobre el primer nivel, se decidió crear unas cubiertas en teja de barro a dos aguas, y un alero también extenso con teja de barro también. Siguiente. Esta es una estación, solamente nos faltan, Dios mío, 4 diapositivas. Esta es una estación del ferrocarril llamada Lomitas, que hace parte de la División del Pacífico, y vemos que es una estación sencilla. No está hecha con ladrillo, tampoco en piedra, no tiene columnas neoclásicas con remates corintios, no tiene piedra almohadillada, no tiene pérgolas, no tiene campana, se está desprovista de todas esas cosas, pero sin embargo hace parte de la línea del ferrocarril, y también tiene la particularidad que esta estación tiene su aviso, ¿sí? Entonces ella en su aviso dice, yo me llamo Lomitas, me encuentro en el kilómetro 109, este kilómetro 109 es con respecto al puerto y a la estación de Buenaventura, ¿sí? Y nos está diciendo, me encuentro
a 11 kilómetros en dirección, en dirección occidente de la estación Bitaco, y la siguiente estación en el sentido oriental me encuentro a 11 kilómetros de la estación El Palmar. Y bueno, esa es la estación. No hay nada que hacerle. Es una estación. A pesar digamos que el estado en el que se encontraba para 1995. Y bueno, siguiente. Esta es la estación del ferrocarril Dagua y la quise traer a colación es porque resulta que la fotografía de la izquierda, aunque es de 1960 y la fotografía de la derecha es de 2014, veamos que en el caso de esta estación no ha recibido eh, a lo largo de estas décadas, de 5 décadas o más, no ha recibido mayores cambios. Continúa con su cubierta de lo que parece ser teja de asbesto cemento, continúa con sus pañetes pintada, con su basamento pintado, continúan sus bancas en material pétreo, sus puertas y sus ventanas en madera, rectangulares, sin mayor ornamentación, sin campana. Lo único que han cambiado son las personas que están eh, en lo que quedaron en la fotografía y algunos árboles. Bueno, siguiente. Esta ya es la estación Buenaventura. Resulta que en esta estación trabajó el ingeniero Francisco José Cisneros, perdón, Francisco Javier Cisneros, y desde muy temprano, creo que desde 1800, desde la séptima década del siglo XIX, se propuso desde muy temprano hacer el tramo desde este puerto marítimo, hacer el trazado que llegara hasta la ciudad de Cali y de ahí hacer conexiones con otros ramales para tratar de conectar los dos océanos. Sin embargo, por las dificultades geográficas de, de este departamento y sobre todo al suroriente, al suroccidente de este departamento, que es selva, no sé si selva tropical, hicieron que fueran muy difíciles la construcción de la línea férrea de, de, de este trayecto. Entonces, solamente hasta 1930 se logró el cometido de hacía 50 años atrás, que era conectar la estación Buenaventura con la estación de la ciudad de Cali. Bueno, vemos que esta estación es más compleja, con anexidades. Esta estación se recuperó recientemente, entiendo que por medio del Ministerio de Cultura, con la instauración de las escuelas taller que buscan que los habitantes de estos lugares se preparen en cosas culturales como la gastronomía, con actividades de la talla de madera, de la yesería y de otros oficios, varios, y son talleres que han dado resultado en estas poblaciones. Decíamos, por favor, siguiente. Bueno, esta estación sí tiene su reloj, ¿no? Como vemos ahí en la fotografía. Ya no tiene la necesidad de esa pérgola en hierro y en vidrio por pertenecer ya al movimiento moderno de la arquitectura como la han periodizado los historiadores de la arquitectura. Al fondo vemos la locomotora, los andenes para abordar los vagones, múltiples talleres, entonces tiene
muchas anexidades esta estación. Siguiente, por favor. Esta siguiente fotografía es de la misma estación, solamente que por otra fachada, y las personas que están ahí haciendo como ejercicio son precisamente las personas que se están preparando en, en esta escuela taller luego de la restauración de esta gigante estación que tiene de todo, ¿no? Tiene bodegas, tiene talleres, tiene campamentos, tiene hasta hotel, lo vamos a ver enseguida, tuvo clínica, tuvo otros espacios que no recuerdo, bueno, también lugares como parques para la recreación de los hijos de los profesionales de la ingeniería ferroviaria que vivían en torno o en el municipio de Buenaventura. Al fondo vemos, bueno, claro, esta fotografía es reciente, al fondo vemos las gigantes grúas para la carga y la descarga de los buques. Siguiente, por favor. La siguiente es una fotografía, ya vamos a terminar, de una fotografía antigua de la estación Buenaventura, y este es el antiguo hotel estación de este municipio. Y a pesar de que es una fotografía de 1928, vamos a ver, bueno, vemos que ese elemento que se ve en la parte inferior izquierda se llama cambiavías. Y es para, como el nombre lo dice, para cambiar el sentido y dirigir la locomotora y los vagones hacia otro destino o hacia otro punto, hacia otra línea férrea. Siguiente. Entonces ahí tenemos la misma antigua hotel estación ya restaurada, y sin embargo continúa siendo el mismo, solo que ya pues bien bonito, arreglada, pintada y bien restaurada, con vegetación del lugar, con esos amplios pasillos con molduras o balaustrada que recorren todo el perímetro del hotel. Entonces, estas edificaciones también hicieron parte de las estaciones, del conjunto de las estaciones. Siguiente. Ay, bueno, no sabía que había traído este. Ah, bueno, aquí sí está la fecha exacta de la construcción de la línea. Se inicia en 1878 y solamente hasta 1915 logra alcanzar la línea férrea, logra alcanzar la ciudad de Cali. Tuvieron que pasar todos esos años para que esto se lograra esta conexión. Y esta es una fotografía antigua, precisamente del muelle de Buenaventura. Entonces vemos las dimensiones de todo, ¿no? Todo en Buenaventura es una mega estación ferroviaria, con muelle, con muelle y con línea férrea sobre el muelle, con las bodegas de carga gigantes, etcétera. Siguiente. Bueno, ya para terminar, traje un ejemplo. Podemos darle a la siguiente, Oscar, por favor. Y luego nos devolvemos. Esta es la estación del ferrocarril Neiva, que está en la línea del ferrocarril del Tolima al Huila. Y me parece una estación hermosa. Este interior, me enamoré de esta foto. Tiene varios elementos compositivos que hemos ido describiendo, como por ejemplo el expendio de etiquetes. Tiene el pasamanos para ir haciendo la cola para obtener los pasajes. Tiene su placa donde está la fotografía, muy seguramente del ingeniero o de la persona que construyó la
estación o de quien llevó la línea férrea hasta este lugar, tiene en el segundo piso las oficinas del administrador y la parte administrativa de la estación. Tiene elementos como los faroles de iluminación, las ventanas del segundo nivel, tiene una doble altura, arcos de medio punto, eh, puertas y ventanas ornamentadas muy seguramente en hierro forjado, bancas en la sala de espera en madera, arcos de medio punto en ese detalle y con unas columnas angostas y pequeñas del segundo nivel, eh, toscanas. Siguiente, por favor. Y bueno, y por último, pues tenemos la estación del ferrocarril de Honda. Entiendo que Honda tiene varias estaciones, entiendo que tiene 3 estaciones, y en esta pues vemos una estación que tiene su letrero, que tiene en relieve, muy seguramente en yeso o en cemento, esta parte de lo que parece ser un friso o del remate de la cubierta, una cubierta en lámina de zinc a 2 aguas, pero que se cruza en forma de T, entonces por tanto se cruza, bueno, eso tiene un nombre, no lo recuerdo, también con esta especie de pérgola también en lámina de zinc, es sencilla con un arco de medio punto rebajada, ventanas y puertas en madera con un basamento en piedra a la vista, muy alto, y una escalinata en concreto, muy seguramente alta, cuando para evitar los momentos cuando hay inundaciones en torno a la estación. Probablemente el reloj que tiene en la parte superior del letrero sea ubicado de manera posterior. Bueno, detengámonos ahí porque me pasé del tiempo. Muchas gracias. Al final está la bibliografía. No sé si alcancemos a tener tiempo para preguntas. Y volvemos con gerente Ángel. Bueno, ¿cómo le pareció y qué comentarios tiene? Maestro, muchas gracias por toda la información que nos brindas. Es un tema sin duda apasionante, como decía yo al comienzo, que genera nostalgia. Y aquí nos Sí, podríamos quedar hablando horas enteras, porque como bien dices, el inventario que hay de estaciones es muy, muy amplio. Algunas de ellas en perfectas condiciones hoy en día, como la Escuela Taller de Buenaventura, o como lo que veíamos en Chiquinquirá, o como la de Usaquén, y otras en un estado muy deplorable. Yo creo que el tema nuestro, justamente el interés del Banco de la República de poner estos temas sobre la mesa, es apostarle a que en algún momento de una sí, historia reciente pudiésemos recuperar esas estaciones y por supuesto todas las que tienen que ver puntualmente con el Tolima, con la que iba a La Dorada. Nosotros tenemos acá, como bien decía usted, pues unas estaciones que usted la mostró al final. Yo he hecho durante su intervención, he enviado también algunos links de información que pueden ampliar más la discusión sobre las estaciones del ferrocarril. Hay sí. algunos comentarios importantes. Aquí, por ejemplo, Oscar Silva dice, las famosas brujitas se usan para ir a San Cipriano. Usted mencionaba este sistema de transporte que se ha generado y se ha montado sobre la carrilera y que lo usan de una manera muy artesanal y que sirve hoy en día incluso como atractivo turístico. Y Algunas personas, se sí, usa bastante en se algunos usa lugares. mucho, mucho, Sí, mucho, no solamente para turismo, sino que también transportan allí productos, productos, víveres, sí, transportan de todo, realmente es personas. impresionante. Personas, exactamente. Así es. Nos comentan también aquí, pues Camilo Gutiérrez dice, la estación que estaba al lado de la Sabana era la estación del Ferrocarril del Sur.
y dice, la estación del ferrocarril norte está ubicada más hacia el oriente de la ciudad. Y cuando usted hacía, maestro, referencia a la fachada de la estación del sur, nos dice Camilo Gutiérrez, no sé qué tan cierto sea, pero creamos en nuestro oyente y televidente e internauta, que dice Sí, la fachada de la estación del sur fue tristemente demolida por la ampliación de la calle 13. Usted decía que tuvo una durabilidad muy pronta, muy poca. Creo que en 1950 ya dejó de funcionar y quizás también, especulo yo un poco, pudo haberse visto afectada por el Bogotazo en el 9 de abril de 48, quizás. desconocía que se debía, su corta duración, desconocía que se debiera a la ampliación de la calle 13. Sí, eso Lo, nos comenta aquí uno de nuestros sí, internautas, de la audiencia. Nos pregunta el maestro Tiberio Murcia Godoy, que hace parte del Centro de Historia de Honda. No sé si sepa usted, maestro Alexander. Dice, ¿por qué la primera estación del ferrocarril entre Honda y La Dorada, acaso por ser haber sido privada, no está inventariada? Bueno, creo que no habíamos llegado en ese momento cuando él hace la pregunta. Ya vimos al final. Hay algunas, yo puse también, hay algunos documentos del Plan Nacional de Recuperación de Estaciones de Ferrocarril, no todas sí, hicieron parte de ese plan, fueron algunas que seleccionaron en su momento, porque pues también todos sabemos que la recuperación de patrimonio y restaurar patrimonio en este país es muy costoso. Yo estaba incluso en el Ministerio de Cultura en ese momento cuando ese plan se hizo, ah, conozco sí, sí, qué bien. en detalle Sí, algo, yo y también participé se hizo temprano, o sea, se hizo en el 93. Entonces, exactamente. eh, pero Tiberio, el profesor Tiberio Murcia Godoy, podría acercarse al Ministerio de Cultura y allí hay bastante información de nuestras estaciones y podría incluso promover, ayudar a promover esa restauración de la que estamos hablando. Pues justamente lo que queremos, maestro, es que las autoridades municipales que están empezando pues su gobierno, que ya llevan 8 meses en el tema, pues trabajen de manera consistente en este tema. Tenemos una estación que, como bien la veía usted ahí, pues está bastante deteriorada, pero es una infraestructura que podría estar teniendo un uso vinculado con el sector cultural, turístico y creativo de la ciudad. Por eso Sí, nos interesan mucho estos temas. Diana Prieto también manifestaba, pues ha habido varios comentarios allí de la importancia que ojalá Colombia volviera a tener y no hubiera perdido nunca su tren, como bien lo mencionaba usted, países como Ecuador, Perú, Argentina, Chile, mantienen todavía sus líneas férreas, siguen siendo activas. Y bueno, pues lo importante de todo esto, maestro, es haber recibido esta información, tener este conocimiento, que ojalá, por supuesto, las estaciones de ferrocarril que están en este momento en dificultades por su deterioro o porque están también invadidas o porque tienen ocupas, pues pudieran tener una vocación vinculada con el universo cultural, turístico, multicultural. Y por supuesto que esta información es muy interesante. Quizás valga la pena, usted mismo lo mencionaba en su charla, poder tener un segundo momento de una conversación también de cuál ha sido el modelo de sostenibilidad de esas infraestructuras, ¿no? La escuela taller de Buenaventura, pues ha sido un modelo allí interesante. La estación de la Sabana en Bogotá, pues también tiene otro tipo de usos como variados, como ver también, porque también lo que uno se pregunta frente al tema, maestro Alexander, es cuando a un alcalde le llega un poco el tema de la infraestructura y tiene que hacerse cargo de una infraestructura que ni siquiera es de su propiedad, sino que está en comodato, y dice, bueno, ¿cuál es el modelo de sostenibilidad que yo planteo para que realmente pueda llevar adelante una iniciativa de allí? Entonces hay mucha tela por cortar al respecto. sí, de acuerdo. Sí, Bueno, pues creo que ahí ha habido bastantes comentarios por parte de la gente. No sé si tenga algún tema adicional que agregar, maestro Alexander. no, al contrario, me excedí. No, ni más Lo faltaba. siento. Estuvo bien la información, para nosotros es muy precisa, muy interesante además ver también desde la perspectiva arquitectónica cómo se construían, ver la fotografía del antes y el después, pues, ver que hoy en día muchas de esas estaciones, infraestructuras que son bienes de interés cultural tienen una función y un uso vinculado con el mundo cultural, turístico, sobre todo de recuperación de artes y oficios, que es algo que nos hemos soñado muchos en Honda, que ojalá la escuela taller de Honda, bueno, que realmente la estación del ferrocarril de Honda pudiera llegar a ser una escuela taller para fomentar las artes, los oficios, recuperación del patrimonio, sobre todo con población joven.
En fin, ahí hay mucha información, muchas aristas que usted nos da, muchas ideas y bueno, Sí, agradecerle a toda la también, gente que está conectado y pues que nos ha comentado sobre este espacio. Sí, también maestro, cuéntame. quería señalar es que en algunos casos de estas estaciones recuperadas y como centros culturales tienen esta información sobre el ferrocarril, entonces han realizado exposiciones sobre muchos temas del ferrocarril que han sido itinerantes. Entonces se han podido llevar a otras estaciones y se han ido complementando, sino que es tan grande el fenómeno del ferrocarril en nuestros países, es tan grande que sí, no se termina, ¿sí? Es, y hay muchísima investigación por realizar, eh, tanto de manera individual, por ejemplo, tomar como objeto de estudio una sola estación, ¿sí? Entonces se vuelve tomar todas las estaciones, por ejemplo, de un ramal. Se puede, sino que, bueno, demanda tiempo y es un poco complejo. Bueno, yo creo que ahí, maestro, hay un reto importante, no solamente para el Ministerio de Cultura, que ojalá siguiera ampliando este Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones, sino también para la Administración Municipal, para los guías, porque eso también tiene que ser una alianza público-privada para volver a recuperar un poco esos espacios. Y bueno, queríamos justamente debatir hoy sobre este tema a propósito de la estación del ferrocarril de Honda y de las otras pequeñas estaciones que hay en el trayecto, porque tenemos una estación en Perico, tenemos otras más pequeñas como las que usted mostraba, pero ahí hubo un trazado muy interesante. El maestro Cisneros, pues el ingeniero Cisneros vivió aquí en Honda, hizo parte de este ejercicio de la construcción del trazado Honda La Dorada. De hecho, acá cuentan algunos vecinos de la comunidad que él tuvo casa acá, que habitó aquí. Este ingeniero cubano importante, pues al que se le debe puntualmente el ferrocarril de Antioquia y también en parte del Pacífico. Así que, maestro, pues nos despedimos, ya son las 6 de la tarde, el tiempo se agotó. Sí, Agradecerle nuevamente por esta información valiosa. Esta información es importante que sepan los que están conectados. Estos videos quedan aquí grabados en el fanpage del Banco de la República del Centro Cultural de Honda. Quien quiera volver sobre esta información puede volverlo a ver para pausarlo, retrocederlo, avanzar. Aquí hay información muy importante. Pues los invito a que vean las otras conferencias y el aviso clasificado para despedirnos ya de agradecer nuevamente al maestro Alexander Pinzón es que tenemos el jueves que viene, bueno, el martes una actividad también importante, el martes de sí, la próxima semana, y el jueves tenemos también un taller sobre macetohuertas, y es cómo logramos en esta época de pandemia poder tener en macetas, en materas, un huerto que nos permita de alguna forma proveernos de algún tipo de alimentos. Entonces estamos en trabajo de patrimonio cultural, recuperación del patrimonio, vías férreas, pero también estamos pensando en la seguridad alimentaria, en cómo protegemos el medio ambiente y cómo en los patios de nuestras casas podemos tener algún tipo de alternativas. Entonces, un agradecimiento nuevamente, José Alexander Pinzón Rivera, nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias a todos los que se conectaron, un abrazo especial y espero que nos muchas sigan gracias. a través de esta red. Un abrazo y buena tarde. Un abrazo y muchas gracias, doctor Ángel. Muchas Gracias, gracias, doctor. Oscar, Enrique. Gracias, Oscar, también un abrazo. Un abrazo.